Como os comentaba con anterioridad, estamos con don Cesario Rodríguez Aguilera de Prat. Por cierto, muchísimas gracias por atendernos en su casa. De nada, un placer. Vamos a iniciar esta entrevista y vamos a hacerlo con la primera pregunta. Históricamente, ¿de qué momento parte el independentismo? ¿Es algo reciente o tiene raíces más atrás? Históricamente el independentismo tiene raíces más antiguas, pero siempre ha sido muy minoritario en Cataluña. Los primeros movimientos separatistas surgieron durante la dictadura de Primo de Rivera, pero apenas tuvieron alcance. Durante la Segunda República también hubo algunas pequeñas formaciones muy radicales y muy minoritarias de signo independentista. Entonces, por cierto, la palabra que se utilizaba era la del separatismo, no tanto la del independentismo, pero se trataba siempre de grupos marginales. El catalanismo político, desde finales del siglo XIX, que es cuando aparece, siempre apostó de forma abrumadoramente mayoritaria por intervenir en política española y por buscar una solución de alcance general. Se trataba de reformar España, no de irse de ella. Por tanto, el secesionismo en Cataluña ha sido siempre muy marginal. Esto significa que lo que está ocurriendo ahora es un fenómeno realmente nuevo. Jamás el independentismo había tenido estas dimensiones de masas. Y arranca, a mi juicio, de un proceso desgraciado de reforma del Estatuto y de una infortunada decisión judicial que arruinó, tras un referéndum, por cierto no demasiado exitoso, el proceso. Por tanto, una cosa son los antecedentes históricos, ya le digo, dictadura de Primo de Rivera y Segunda República, muy poco relevantes, y otra lo que está ocurriendo hoy, que yo creo que lo que está ocurriendo hoy arranca todo de la decisión, a mi juicio no acertada, de Pascual Maragall de reformar el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979. Detrás de este movimiento, cuya expresión es la política, ¿está el dinero o el sentimiento? El dinero muy parcialmente. Yo creo que el movimiento independentista se nutre de dos cosas. Unas élites deseosas de más poder, unas élites catalanistas deseosas de más poder, y dos, efectivamente, una movilización sentimental de masas como nunca habíamos visto. Por tanto, es cierto que hay un sentimiento de agravio, herido, en una buena parte de la sociedad catalana, estos 2 millones de catalanes que han decidido desconectar de España, y que se han sumado de forma no demasiado consciente, ni a mi juicio demasiado acertada, se han sumado a la estrategia de las élites independentistas, que a lo que aspiran realmente es a tener más poder político, también financiero, pero fundamentalmente más poder político. ¿Quién promueve esto en la realidad? ¿La izquierda o la derecha? A veces parece que se han juntado en este propósito. El movimiento independentista es transversal, como el no independentista. La sociedad catalana se ha roto en dos. Las elecciones del 21 de diciembre lo confirmaron de forma abrumadora, con una participación impresionante del 80%. 2 millones de catalanes votaron candidaturas independentistas y otros 2 millones por candidaturas no independentistas, quedando en el centro los comunes con una posición ambigua, pero los comunes son 200.000 votantes. Bueno, más luego hay 1,5 millones de personas que nunca votan. Y no sabemos realmente qué harían en el caso de un referéndum a la escocesa, pongamos por caso, porque si fuera así, yo creo que la participación superaría el 80%. Bueno, al margen de esta especulación, desde el punto de vista ideológico, en el movimiento independentista hay de todo. Por tanto, hay desde sectores abiertamente reaccionarios, el presidente Torra los encarna perfectamente. Los héroes de Torra son nada menos que los hermanos Badía, de la Segunda República. Los hermanos Badía eran unos matones fascistoides en los años 30, y Estat Català era un partido que utilizaba uniformes paramilitares de tipo parafascista. Por tanto, los referentes ideológicos del presidente Torra son inquietantes. Pero es cierto que ese sector es muy minoritario, el del independentismo reaccionario. Luego hay un sector conservador, la antigua Convergencia, hoy el PDeCAT,
es un partido que está atravesando horas muy bajas, se ha rendido ante la estrategia de Puigdemont y por tanto no consigue afianzarse como opción autónoma, pero tiene mucha fuerza municipal y sintoniza con estos sectores de clases medias antes catalanistas y ahora independentistas, pero de centro derecha. Y luego el conglomerado de Esquerra Republicana, una opción más bien de centro-izquierda, podría representar un independentismo socialdemócrata. De hecho, el gran referente de Esquerra Republicana es el Scottish National Party, el Partido Nacional Escocés. Y finalmente la CUP, los ultrarradicales de la CUP, que teóricamente son anticapitalistas, de extrema izquierda y así sucesivamente. Por tanto, el movimiento independentista lo abarca todo, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Y otro tanto ocurre en el campo no independentista. En el campo no independentista nos encontramos con fuerzas extremadamente conservadoras, es el caso del Partido Popular en Cataluña, fuerzas que en su día habían sido de centro liberal, pero que actualmente están compitiendo con el Partido Popular para hacerse con su espacio, es el caso de Ciudadanos, lo que ha originado un desplazamiento a la derecha de esta formación política. El espacio del centro-izquierda está ocupado por los socialistas y los comunes ni se sabe. Dentro de los comunes hay de todo, desde un sector federalista hasta un sector confederal, incluso hasta tienen una pequeña minoría independentista. El grueso de los comunes no es independentista, pero una parte de sus élites sí lo es. Ada Colau mantuvo hace algunos meses una ambigüedad calculada en vísperas del 1 de octubre sobre su posición. Después de todo lo que ha ocurrido y ante los resultados no demasiado brillantes, con los sondeos internos que han hecho, finalmente ha optado por no alinearse de forma tan descarada como antes con el independentismo. Por tanto, ahora Ada Colau, por ejemplo, ella antes nunca hablaba de España, ahora sí, ahora dice que quiere mantener lazos fraternales no con el Estado español, sino con España. Por tanto, parece que ha entendido que sus 300.000 electores son muy mayoritariamente federalistas y no independentistas. En términos absolutos, la mayoría de los catalanes no es independentista. En el supuesto, por tanto, de que se pudiera hacer un referéndum a la escocesa, mi previsión es que el resultado sería muy parecido al de Escocia. 55 en contra y 45 a favor. Esto es una especulación, Con una participación del 85%, los resultados serían probablemente los que le acabo de decir. Pero esto no es más que una especulación. Se han hecho sondeos y estudios, habría que ver las condiciones en las que ese eventual referéndum se celebrara y así sucesivamente. Pero lo cierto es que encontramos, para concluir mi reflexión, encontramos en los dos espectros todas las tendencias ideológicas. Por tanto, la cuestión del independentismo y no independentismo va más allá de la divisoria derecha-izquierda. Hace un tiempo me encontraba en la red un comentario que nos decía que las actuales decisiones por parte del Estado español, se refería al anterior gobierno del Partido Popular, eran una máquina de crear independentistas. Explíquenos esa cuestión. ¿Cuál ha sido la peor decisión que se ha tomado por parte de ese gobierno de cara a lo que es la sociedad catalana? Yo creo que el gobierno la principal crítica que se le puede hacer al gobierno de Mariano Rajoy ha sido la inacción política. Dejar pudrir las cosas, dejar hacer. Probablemente Mariano Rajoy nunca se imaginó que el gobierno de Cataluña acabara haciendo lo que hizo. Las desgraciadas leyes de septiembre del año pasado y el referéndum ilegal. Probablemente él pensó que nunca se llegaría ahí. Pero lo cierto es que un político ha de ser previsor. Y ante la incomunicación total y la falta de ofertas creíbles, el independentismo se radicalizó. Tenga usted en cuenta que los independentistas compiten entre sí y además se ven muy presionados por las asociaciones independentistas de la sociedad civil, Òmnium Cultural y sobre todo la Asamblea Nacional Catalana.
estas organizaciones presionan y mucho a los partidos políticos y por tanto han contribuido y mucho a radicalizar el panorama. Pero la principal crítica que yo le hago a Mariano Rajoy es la de refugiarse en fiscales y jueces y no dar una alternativa política. Y esto yo creo que por dos razones. Una, por su estilo político. Él es así. El estilo de Mariano Rajoy es wait and see, aquello mirar y esperar, confiando en que el tiempo lo arreglará todo, y eso en política es un error. El tiempo a veces no arregla nada, al contrario, empeora las cosas. Y en segundo lugar, porque para el Partido Popular el Estado de las Autonomías ya ha ido demasiado lejos. El Partido Popular no solo es un partido antifederalista, sino que cree que el Estado de las Autonomías ha ido demasiado lejos. Por tanto, al Partido Popular le gustaría recentralizar una buena parte de las competencias transferidas a las comunidades autónomas. En consecuencia, yo creo que la actitud del Partido Popular se explica en primer lugar por el estilo de Mariano Rajoy, y en segundo lugar por su propio proyecto político, que es muy reacio a la descentralización política y más exactamente al autogobierno, porque es verdad que el Estado español es un Estado muy descentralizado, pero es un Estado en el que se pueden ensayar políticas muy poco diferenciadas. Por tanto, cuando el Partido Popular dice España es uno de los estados más descentralizados del mundo, en parte es verdad, pero es que la cuestión no es esa, la clave no es la descentralización. Los servicios pueden estar muy descentralizados. Lo interesante es saber si los gobiernos territoriales pueden hacer políticas distintas. Porque la mera descentralización no es más que una operación administrativa. En vez de una oficina de Madrid, decide una oficina de Sevilla. Bueno, pero ¿puede hacer una política distinta? No siempre. Por tanto, para mí la clave no es la descentralización, la clave es el autogobierno para decidir políticas diferentes. Eso es el federalismo. Bueno, ese es un modelo que al Partido Popular no le interesa. Pero bueno, al margen de la ideología del Partido Popular, que es muy respetable, yo respeto que no sea federalista. Me sorprende, pero lo respeto. La principal crítica que yo le hago al Partido Popular es la de su inacción política y su falta de previsión. Es decir, no imaginarse que los independentistas podían llegar a lo que llegaron es un error político, porque todos los datos apuntaban que no iban a dar marcha atrás, y dejar pudrir la situación fue un error. Al final se tuvo que intervenir de forma muy contundente, el artículo 155, pero eso se tenía que haber evitado, se podía haber evitado mucho antes. Por tanto, el Partido Popular en su día no tenía que haber recurrido el Estatuto catalán, y en segundo lugar, una vez recurrido y tras la desgraciada sentencia del Tribunal Constitucional, el Partido Popular tenía que haber ofrecido algo a los dirigentes independentistas. Me encanta la ley, pero la ley por sí sola no basta. Es decir, cuando Mariano Rajoy insistía en ley, ley y ley, el mensaje estaba muy claro. Todo gobernante democrático tiene que respetar la ley. Faltaría más. Eso se da por descontado. Eso se da por supuesto. Pero la mera ley no resuelve el problema político. Bueno, y además de la ley, ¿qué? Usted ofrece algo distinto al actual modelo autonómico en materia de redistribución de competencias, financiación autonómica, nuevo Senado. No ofrece nada. Por tanto, los independentistas consideraron que del gobierno central nunca sacarían nada. Lo consideraron inútil, una pérdida de tiempo. Esto, en el fondo, el Partido Popular le va muy bien al independentismo, porque el discurso del independentismo es España es irreformable, es inútil, no hay nada que hacer. Y por tanto el inmovilismo del Partido Popular es fantástico para el independentismo, porque le da precisamente argumentos, es lo que ellos necesitan. ¿Lo ven ustedes? Es verdad que hemos tensado la cuerda, pero lo hemos hecho para ver si la otra parte nos ofrecía algo. Al no haber respuesta, no se ofrece absolutamente nada, pues nosotros vamos a seguir adelante. Y eso es lo que llevó al disparate de septiembre y octubre del año pasado, a las dos leyes de desconexión, pisoteando todos los derechos parlamentarios de la oposición y a un pseudo referéndum desgraciado,
en el que además el gobierno central se equivocó rotundamente. ¿A quién se le ocurre enviar a la policía a pegar porrazos a gente que estaba haciendo colas para participar en un referéndum que no tenía ninguna validez jurídica? Esas imágenes que han dado la vuelta al mundo le hicieron un daño terrible, terrible a la democracia española. Y los independentistas, no por casualidad, las explotan continuamente para demostrar precisamente que España es irreformable y que España es eso. La única España posible es la España de la porra. Y este discurso lo han comprado 2 millones de catalanes. La inacción demuestra una falta de sentido de Estado muy grave. ¿A Mariano Rajoy no le preocupa que 2 millones de catalanes hayan dejado de considerarse españoles? Esto es un asunto muy serio, es un asunto de Estado. Por tanto, demuestra una gran irresponsabilidad con no haber hecho nada y cuando llega el momento de reaccionar, hacerlo a las bravas. Se equivocaron los independentistas. En un Estado de la Unión Europea no se puede romper la legalidad a las bravas. La Unión Europea jamás avalará una ruptura de la legalidad, pero en segundo lugar el gobierno de Mariano Rajoy se equivocó al judicializar el proceso y al enviar a la policía a disolver a porrazos a los ciudadanos que querían votar el 1 de octubre en un pseudo referéndum.